Buenos días, alumnos. En esta clase vamos a hablar sobre funciones para segundo año. Bien, acá empieza con una revisión inicial en la cual les muestra que observen la esquina del tablero que corresponde a un tablero de juego de batalla naval y ubiquen los barcos en las posiciones que indican. H3, H4. Esto más que nada es para que ustedes aprendan luego a poder trazar las coordenadas cartesianas y los puntos en el plano. ¿Sí? Esto es para que recuerden cómo se hace una tabla de valores, que alguna vez lo habremos hecho, pero simplemente para completar datos. ¿Sí? Pero cuando veamos funciones, lo vamos a utilizar para luego hacer los gráficos. Y obviamente un repaso de ecuaciones para que recuerden cómo despejar dichas ecuaciones. ¿Sí? Esto es simplemente revisión y acá comienzan los temas de este año. Las coordenadas cartesianas, dice. Para identificar un punto en el plano, cuando hablamos de plano, hablamos, por ejemplo, plano el pizarrón. ¿Sí? Entonces, se utilizan sus coordenadas cartesianas y se anotan en forma de par ordenado. Por ejemplo, un punto en el plano tiene dos coordenadas, X e Y. ¿Por qué? Porque tenemos este eje cartesiano. Es decir, yo tengo ese plano ahí, que digamos es el pizarrón, dije, y ese plano queda dividido en 4 partes. ¿Sí? De esta manera yo dividí el plano en 4 partes con las coordenadas del eje X y del eje Y. ¿Cuándo, por ejemplo, utilizamos un plano? Justamente cuando, un ejemplo, digamos, fácil y sencillo de entender, son los mapas. Que tenemos abajo y al costado coordenadas que son las latitudes y las longitudes. ¿Sí? Bueno, en este caso es X e Y porque es en forma matemática, pero esa X o esa Y pueden ser reemplazadas por cualquier variable, como en el caso de los mapas dijimos latitudes y longitudes. ¿Sí? Pero pueden ser alfajor y el precio, puede ser una entrada con una función, con una butaca en una función de un cine. Es una relación entre dos variables. Entonces acá dice que los puntos van a ser formados por dos coordenadas. X es la abscisa, o sea, el eje horizontal es la abscisa, que representa el desplazamiento sobre el eje horizontal, eje de las abscisas, respecto del origen de coordenadas. Y es la ordenada que representa el desplazamiento sobre el eje vertical, eje de las ordenadas, respecto del origen de coordenadas. Lo que me está diciendo es que si yo tengo un par ordenado, un punto, el valor de la X lo que hace es movérmelo desde el origen, que es el punto de intersección, hacia la derecha o hacia la izquierda, el valor de la X, mientras que el valor de la Y lo hace hacia arriba o hacia abajo. Y justamente con esto de la batalla naval, por ejemplo, el primero dice H3. ¿Qué significa? Que tengo que ir a la H y de la H tengo que ir al 3. ¿Sí? Entonces, H3, ahí iría ubicado el barco. Tengo dos coordenadas y estoy marcando simplemente un solo punto. ¿Sí? Entonces acá es exactamente lo mismo. Fíjense que acá les muestran puntos. ¿Sí? Por ejemplo, este punto es el 1, 1. 1 de X, 1 de Y. Y no son dos puntos, es uno solo. Es donde se intersecta el 1 de la X con el 1 de la Y.
El 0, 0 es el que llamamos origen de coordenadas, porque es, dijimos, donde se cortan los puntos. Entonces, lo primero que hay que hacer para estar ubicado bien es ubicar los valores. Este punto es el 0, 0, ¿sí? Pero entonces tenemos que ubicar a una misma distancia, que en una hoja cuadriculada es fácil porque lo puedo hacer cada uno o cada dos cuadraditos, las unidades. Entonces, acá ponemos para abajo, en las y ponemos los negativos, y hacia arriba los positivos. Para el costado a la derecha, los positivos en la X, y a la izquierda los negativos en la X. Y de esa manera, con los números enteros, luego trazo los puntos que me piden. Entonces acá le pide, por ejemplo, el 1, 1, dice. Y el punto 1, 1, dijimos, es 1 de X, 1 de Y. Y donde se cruzan, ahí es donde va el punto. Después otro punto que dice es el menos 1, 2. Este es entonces el 1, 1. Menos 1, 2. Como siempre empiezan con X, Y, como es menos 1, 2, es menos 1 de X, 2 de Y. Entonces vamos al menos 1 de la X y tengo que ir hacia el 2 de la Y. Por lo tanto, ahí ubico el punto. Y así siempre se trazan los puntos en un plano. Por ejemplo, acá dice menos 2,5, 0. ¿Qué significa? Que si un valor es 0, queda sobre el eje del otro valor. Como ahí es menos 2,5, 0, significa que la X vale menos 2,5 y la Y vale 0. ¿Qué dijimos que hace la X? Desplaza hacia la izquierda o a la derecha. Y la Y hacia arriba o hacia abajo. Si es 0, ¿qué significa? Que no se mueve hacia arriba o hacia abajo. Por eso, el menos 2,5 quedó ubicado sobre el eje Y. Porque es sobre el eje X. Porque es menos 2,5 de X y 0 de Y no sube ni baja. Queda en el lugar, ¿sí? Lo mismo pasaría si la X vale 0. Si yo digo el punto 0,2, sería 0 de X, 2 de Y. El 0 de X está acá, entonces no va ni a la izquierda ni a la derecha, queda ahí. Y menos 2 de Y significa que bajo 2. Y ahí estaría el punto 0, menos 2. Entonces, cuando X es 0, el punto va sobre el eje Y. Y cuando Y es 0, el punto va sobre el eje X. Bien, ya sabiendo eso, acá les da una especie de situación problemática en la cual ustedes tienen que hacer una lectura de este gráfico. El gráfico siempre es lo dibujado fuera de los ejes, o sea, lo que está en azul en este caso. Y en base a ese gráfico, ustedes tienen que hacer estas preguntas, contestar esas preguntas, ¿sí? Luego acá dice, marquen en el plano los siguientes puntos. Ustedes tienen que graficar esos puntos en este plano. Indiquen las coordenadas de dos puntos que forman con A y B la siguiente figura y dibujen cada una con distinto color. Es decir, le está pidiendo que hagan esto con esos dos puntos, pero ustedes tienen que poner otras coordenadas más. Indiquen las coordenadas de dos puntos que formen con A y B las siguientes figuras y dibujen una con distinto color, ¿sí? Es decir, yo tengo estos dos puntos y quiero formar un rectángulo con esos dos puntos. Me faltan dos más. Tengo que hacer, una vez que lo ubique, dos más para formar un rectángulo. Después, con estos dos puntos también, dos más para formar un cuadrado. Con estos dos puntos, dos más y formar un trapecio. Y con estos dos puntos,
2 más y formar un paralelogramo, ¿sí? Entonces, tienen que recordar cuáles son estas figuras, o buscarlas en algún lado, y ponerle 2 puntos para ir trazándolas y hacer las distintas figuras. Acá dice que lo marque con distinto color, pero si quieren hacerlo más prolijo, pueden hacer uno para cada ejercicio, ¿sí? Después, lectura y comparación de gráficos. Otra vez, otro ejercicio para hacer una lectura del gráfico de acá. Para leer y recordar, dice: en la situación anterior, la gráfica describe la relación entre dos variables: el tiempo representado sobre el eje horizontal y la variable independiente, y la distancia recorrida representado sobre el eje vertical, es la variable dependiente. ¿Qué es lo que está diciendo acá? ¿Por qué variable independiente y variable dependiente? Porque la hora va a pasar siempre, el tiempo va a ir pasando, ¿sí? Y la distancia recorrida va a depender del tiempo que pase, ¿sí? Entonces, yo voy a ir recorriendo distancia dependiendo del tiempo que pase. Si el tiempo no pasa, yo voy a estar estático, voy a estar quieto. Entonces, la distancia depende del tiempo que transcurre. Por eso el tiempo es variable independiente, porque transcurre sin problema, mientras que la distancia depende de ese tiempo. Y por eso es la variable dependiente. Para interpretar un gráfico, siempre se lee de izquierda a derecha, o sea, de negativo hacia positivo, o si estamos en un solo cuadrante como acá, desde el 0 hacia adelante, y también hacia arriba. Observando cómo la variable dependiente al aumentar la variable independiente, ¿sí? Entonces, mientras la variable independiente esta va aumentando, yo veo qué va pasando con esta variable. Si el gráfico sube, es porque aumenta, y entonces decimos que esta parte es creciente. Si el gráfico permanece constante de esta manera, o sea, no aumenta esto sino queda igual, decimos que el gráfico es constante. Dijimos aumenta, es creciente, y faltaría ver uno que si baja hacia ahí sería decreciente, ¿sí? Acá tienen otra actividad para ir haciendo la lectura de estos gráficos. Acá hay 2 gráficos en uno, por eso uno está bien pintado y el otro es en línea punteada, porque acá habla del zoológico y habla de un mono y de una mona y de su crecimiento, y justamente el de la hembra, o sea la mona, es el crecimiento punteado y el del macho es el crecimiento de las líneas fijas. Luego habla de las funciones y sus gráficas, crecimiento y decrecimiento, que es lo que les estaba diciendo acá con creciente, constante y que falta decreciente, ¿sí? Entonces, acá también le hacen observar y les hacen poner a qué hora va pasando cada cosa. Entonces ustedes tienen que ir leyendo y tienen que ir poniendo las horas. Y acá les explica lo que acabamos de decir con respecto a esto. Una función es una relación que asocia a cada valor de la variable independiente. Independiente entonces siempre va a ser el eje de las x, el eje de abajo, ¿sí? El horizontal, un único valor de la variable dependiente. Cuando se trabaja con funciones se suele nombrar a la x, a la variable independiente, y con y o f de x a la variable dependiente. Es decir, que y es igual a f de x. Porque como la y está en función de x, o sea, la y depende de la x, justamente está en función de x. Entonces, y o f de x es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá dice, cuando la x aumenta, siempre vamos a tomar como que la x aumente. Pero si la y también aumenta, como está pasando acá, decimos que la función es creciente. Ahora,
cuando la x aumenta, si la y va bajando, disminuye, decimos que la función es decreciente. Y la función es constante cuando la x aumenta, porque dijimos que la x siempre aumenta, pero la y se mantiene estable, no sube ni baja. Entonces de esa manera decimos que la función es constante. Y esta sería una función que puede tener 3 tramos. Si tiene 3 tramos, estamos diciendo que en realidad es la unión de 3 funciones diferentes. Una creciente, decreciente y constante. ¿Sí? Entonces, la función puede ser creciente, decreciente o constante. Después, acá tenemos otra tabla de valores. Más gráficos y más tarea para hacer, en base a lo ya dado. Después dice que una función se puede expresar mediante fórmulas. ¿Y cómo lo vamos a observar? Dice, Fernando sale a pasear en una moto con su novia, viajan a una velocidad constante de 25 km por hora. Completen la siguiente tabla con la distancia que lleva recorrida Fernando en cada momento y expliquen cómo calcularon. Obviamente lo van a calcular respecto a lo que dice acá, 25 km por hora. Y esto es media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces ahí completan la tabla respecto con este dato. Luego dice, escriban una fórmula que permita calcular la distancia recorrida en kilómetros en función del tiempo y transcurrido. ¿Sí? Marquen los puntos en el gráfico y únanlos con una línea. Bueno, en este caso les voy a hacer yo este ejercicio y lo que tenemos que hacer, dice, es lo siguiente. Primero completar la tabla, dice, ¿no? Entonces, en este caso la tabla dice que es 25 km por hora y acá es media hora. Y si hace 25 kilómetros, podemos hacer una regla de 3 simple acá. Si hace 25 kilómetros en 1 hora, en media hora, ¿cuánto va a ser? Obviamente es la mitad. Pero si no, con una regla de 3 simples lo pueden sacar. ¿Y cómo se hace la regla de 3 simples? Multiplico cruzado y el resultado lo divido. Al hacer un medio por 25, o lo dejan como fracción o ven que le va a dar 12,5 kilómetros. Ya que dividido 1 me da otra vez lo mismo. Como acá multiplican un medio de horas por 25 kilómetros, ¿qué va a pasar? Un medio por 25 son 12,5 kilómetros por hora. Pero recuerden que después tienen que dividir por 1 hora. Al dividir 12,5 por 1 es 12,5. Y horas con horas se simplifican y por eso quedan solo kilómetros. ¿Sí? Entonces, acá tenemos 12,5 kilómetros. Después en 1 hora, obviamente, hizo 25 kilómetros, porque dice 25 kilómetros por hora. En 2 horas, y si en una hizo 25, en 2 horas hace 50. Y en 3 horas, si en 1 hora hizo 25, en 2 50, en 3 va a ser 75. ¿Sí? Bien, en base a eso, dice que formulemos una ecuación en la cual pueda expresar esto, sabiendo que son kilómetros y horas, que las horas es el tiempo y es la parte independiente, o sea, es lo que va a ir transcurriendo siempre, y los kilómetros van a depender de las horas que pasen. Entonces ahí yo sé que van a pasar 25 kilómetros por hora, me está diciendo. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si la hora está en el lugar de la x, esta es la variable independiente y la y entonces
que es esta, que son los kilómetros, va a depender de la X. Y como por cada hora que pase, o sea, por cada unidad que pase, van a ser 25 kilómetros, yo tengo que poner lo siguiente, que los kilómetros va a ser igual a 25 por cada unidad de tiempo. ¿Sí? Es decir, que los kilómetros van a depender de 25 unidades por cada unidad de tiempo, ya que por cada hora son 25 kilómetros. Si lo quiero escribir matemáticamente con la y y la x, esto sería y igual a 25x. ¿Sí? Pero como acá estamos hablando con kilómetros y tiempo, puedo usarlo así, o distancia y tiempo en realidad sería. ¿Sí? En vez de kilómetros ponemos la D de distancia, porque ahí puse la T de tiempo. Entonces la distancia es igual a 25 por tiempo. Fíjense, si yo a esto le pongo lo que escribí, ¿qué pasaría? 25 kilómetros por hora vamos a poner. 25 kilómetros por hora por tiempo. Si yo escribo acá los datos que me pedían para armar la tabla, me tienen que dar los mismos resultados. Es decir, si yo armo una tablita en la que digo que el tiempo es media hora, me tiene que dar la distancia, y al escribir la distancia sería igual a 25 kilómetros por hora por el tiempo que decimos que es media hora. ¿Sí? Entonces es 25 por 1 dividido 2, 12,5. Hora con hora se simplifica porque una está multiplicando, la otra dividiendo, y me quedan kilómetros. De esa manera la distancia es 12,5 kilómetros. ¿Cuánto me había dado? Lo mismo. Ahora, si decimos que el tiempo es 1 hora, reemplazo acá a la t por 1. Entonces me quedaría distancia igual a 25 kilómetros por hora por 1 hora. Hora con hora se va, 25 por 1 es 25, y me quedan 25 kilómetros. De esa manera, vean que es lo mismo. Si fuera por 2, 2 por 25 son 50, y si fuera por 3, 3 por 25 son 75. Entonces la fórmula que estaba pidiendo y que nosotros íbamos a armar en base a los datos y a las cosas que nos dieron es esta de acá. Y después, por último, me pide que grafique, que haga un gráfico, como está puesto acá, con estos valores. Entonces, para media hora sería medio cuadradito, 12,5, justo la mitad de 25, o sea, medio cuadradito. Ahí va el punto. En el segundo, para 1 hora, 25. Para 2 horas, 50. Y para 3 horas, 75. ¿Qué dice? Marquen los puntos en el gráfico y únanlos. O sea que ahora después lo que me pide, aparte de que los haga, a esos puntos es que los una. Y vemos que al unirlo me da como gráfico una línea recta. ¿Sí? ¿Eso por qué? Porque si vemos, esto crece de forma gradual. Si esto es 1, es 25, pero si es 2, es el doble, si es 3, es el triple. O sea, crece de forma proporcional, a la misma par. Si es el doble, crece el doble. Si es el triple, crece el triple. Si es la mitad, es la mitad. ¿Sí? Entonces a esto se le llama proporcionalidad. Bien, ¿qué dice? Muchas funciones tienen asociada una fórmula que sirve para calcular cada valor de y a partir del correspondiente valor de x. Por ejemplo, si consideramos los cuadrados de lados x,
y la función f que asocia a cada valor de x el perímetro del cuadrado, la fórmula de esta función es f de x igual a 4 por x. ¿Por qué para el perímetro de un cuadrado es 4 por x? Porque los cuatro lados son iguales y como el perímetro es la suma de los lados, sería x más x más x más x, o lo que es lo mismo, 4x, ¿sí? Entonces de esa manera yo puedo calcular el perímetro de cualquier cuadrado. Si digo que el cuadrado tiene lado 2, 4 por 2, el perímetro sería 8, ¿sí? Bien, luego acá tienen otro ejercicio similar al que tenemos acá arriba. La idea es que ustedes hallen la fórmula y completen la tabla. Después, algunas funciones especiales, dice, función de proporcionalidad directa, que esta que hicimos acá, como dijimos, es una función de proporcionalidad directa, porque como dijimos, al aumentar al doble una magnitud, la otra también aumentó al doble. Y si disminuyó a la mitad, también disminuyó a la mitad. Veamos. Una empresa de producción de productos lácteos fabrica quesos de todo tipo. La siguiente tabla muestra algunos datos del costo de la mozzarella según el peso. Si pesa 10 kilos, vale 30 pesos. Si pesa 20 kilos, vale 60 pesos. Si pesa 30, vale 90. Y si pesa 40, vale 120. ¿Qué vemos? Doble de peso, doble de precio. Triple de peso, triple de precio. Cuádruple de peso, cuádruple de precio. Obviamente el precio depende del peso. ¿Y qué dice? Bueno, acá tienen para graficarlo y van a ver que también le da una línea recta. Y después le dicen que completen las razones formadas con pares de los valores de la tabla. Es decir, que complete con los valores estos de la tabla. Las razones son las fracciones que son divisiones. La primera ya está hecha con 30 sobre 10. La segunda entonces sería 60 sobre 20. La otra es 90 sobre 30. Y la otra es 120 sobre 40. Y de esa manera dividir cada una y van a ver que todas le da el mismo valor, que es 3. ¿Sí? ¿Qué tipo de relación vincula a estas variables? Acá tienen que explicar qué tipo de relación hay entre las variables. Y obviamente es que el peso, mientras más peso haya, más valor va a tener el producto. Entonces es una relación de proporcionalidad directa. Marquen los puntos en el gráfico, únanlos con una línea y prolónguenla hasta que corte los ejes. ¿Qué forma tiene la gráfica? ¿Contiene el punto 0, 0? Bueno, eso es lo que tienen que contestar ustedes. Y acá dice, toda función que relaciona dos variables, en este caso sería el peso y el costo, directamente proporcionales, se llama función de proporcionalidad directa. Este ejemplo de antes es una función de proporcionalidad directa, al igual que este ejemplo de acá, ¿sí? Es una función de proporcionalidad directa. La fórmula es del tipo f de x igual a k por x. ¿Cuál sería la k acá? El 25 km por hora. ¿Cuál sería la k acá? El 3 que voy a poner acá, ¿sí? O sea, si yo pongo 3, va a ser, ¿qué cosa? Va a ser C de costo es igual a 3 por P. Porque acá está diciendo que si 10 kilos vale 30, 1 kilo valdría 3, ¿sí? Entonces, en base a eso, esa es nuestra constante de proporcionalidad. Y entonces sería f de x igual a 3 por x. Con k obviamente distinto de 0 para que no me dé 0. Y su gráfica es una línea recta que contiene al origen de coordenadas. La constante de proporcionalidad k es la pendiente de la recta y está relacionada con su inclinación. O sea, la pendiente
el número que multiplica la x, lo que hace es la inclinación de la recta. Depende cuál sea la pendiente, va a ser la inclinación que tenga el dibujo. Después acá le da dos ejercicios para que hagan con respecto a esta función. Y luego explica lo de función de proporcionalidad inversa. También con un ejemplo para que lo hagan, con los pasos a seguir, para que terminen después con la explicación que dice acá abajo. Toda función que relaciona dos variables inversamente proporcionales se llaman función de proporcionalidad inversa y tiene una fórmula del tipo f de x igual a k sobre x. Ahora vamos a ver si hacemos este ejercicio o ponemos otro ejemplo y vemos. Pero en este caso, fíjense, las directamente proporcionales me dan línea recta de dibujo, mientras que las inversamente proporcionales me dan esta curva que podemos llamarle hipérbola. ¿Sí? Los puntos de la gráfica están sobre una curva llamada justamente hipérbola, como dijimos, que no tiene contacto con los ejes. Es decir, que esta curva nunca toca el eje X ni nunca toca el eje Y. Aquí consideramos estas funciones y su gráfico solo para valores positivos de X y de K. ¿Sí? O sea que eso lo puedo hacer solo para valores positivos de X y de K. Bien, en este caso, si hacemos esta otra, ¿qué dice? La locomotora debe recorrer una distancia de 60 kilómetros a velocidad constante. El tiempo que tarde en hacerlo dependerá de la velocidad a la que se desplace. Y acá entonces la tabla es velocidad en kilómetros por hora y tiempo en horas. Si va a 60 kilómetros por hora, tarda 1 hora. Para tardar 2, ¿qué significa? Que tiene que ir a la mitad de velocidad. Porque si yo voy a 60, tardo 1 hora. Pero si voy a 30, voy a tardar 2 porque la distancia es la misma. ¿Sí? Entonces, menor velocidad, tardo más tiempo. Entonces, si es a 20, voy a tardar 3 horas. Para tardar 4, tengo que ver cuánto sería. Pero entonces digo que si tardo 1 hora para hacer 60 kilómetros, si tardo 4 horas, ¿cómo lo hago? ¿En cuánto lo hago? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta no es de proporcionalidad directa porque estamos viendo una diferencia. ¿Cuál era la parte de proporcionalidad directa? Que si uno aumentaba, el otro aumentaba. Que si uno disminuía a la mitad, también disminuía el otro. Sin embargo, acá vemos que este disminuye mientras este otro va aumentando. Por lo tanto, esto es proporcionalidad inversa. Directa, ¿qué sería? Multiplico cruzado y luego divido. Sin embargo, acá como es proporcionalidad inversa, lo tengo que hacer al revés. Tengo que multiplicar derecho y luego dividir. ¿Sí? Es al revés. Entonces, tengo que hacer 1 por 60 dividido 4. Y de ahí que es 60 dividido 4. Lo simplifico por 2, me da 30. Me da 2. Lo simplifico por 2, me da 15. Me da 1. O sea, es 15. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que ir a 15 kilómetros por hora para tardar 4 horas. Y dice que si voy a 12 kilómetros por hora, para hacer 60 kilómetros voy a tardar 12, 24, 36, 48, 60. 5 horas. ¿Sí? Entonces, dicen, completen la tabla. Bueno, ya lo hicimos. ¿Es una función de proporcionalidad directa? No. ¿Por qué no? Porque cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. Entonces, no, porque cuando la velocidad disminuye,
el tiempo aumenta en lugar de disminuir. Entonces, como una magnitud aumenta, disminuye y la otra aumenta, no es proporcionalidad directa. Después dice, completen los productos de los pares de los valores de la tabla. Fíjense que acá para hallar la constante hacíamos la división. Sin embargo, acá para hallar la constante hacemos la multiplicación. 60 por 1, 30 por 2, 20 por 3, 15 por 4 y 12 por 5. Entonces, acá va el 30, acá va el 3, acá va el 15 por 4 y me faltó la última que sería 12 por 5, pero lo mismo. Entonces 60 por 1, 60, 30 por 2, 60, 20 por 3, 60, 15 por 4, 60. ¿Qué relación vincula a estas variables? Como una aumenta, la otra disminuye, es una relación de proporcionalidad inversa, ¿sí? Es inversa porque una aumenta y la otra disminuye. Y entonces, ahí lo que me está diciendo, que para esta fórmula, si quisiera armarme una fórmula, si me piden, la fórmula es K sobre X. ¿Cuál es K? En este caso, K, la constante, sería el 60. Entonces me dice que la fórmula sería f de x o y, que es lo mismo, a K sobre X, ¿sí? F de X o Y, como dijimos, es exactamente lo mismo. En este caso, F de X, o sea, la Y, sería el tiempo. Entonces el tiempo es igual a 60 sobre X, que sería la velocidad. Kilómetros por hora es velocidad, ¿sí? Entonces, ahí está. ¿Qué pasa? Si la velocidad es diferente, ¿sí? Si la velocidad es diferente, va a ir cambiando. Fíjense que si yo pongo el 60 acá abajo, es 60 dividido 60 y me da 1. ¿1 qué? 1 hora, como dice acá. Sin embargo, si pongo 30 acá abajo, 60 dividido 30 es 2. El tiempo que tardé es 2. Si hago 60 y acá pongo 20, 60 dividido 20 es 3. El tiempo que tardé es 3. Entonces, esa es la fórmula que sería para esta función, porque es una función de proporcionalidad inversa. Ahora, habría que graficar esos puntos acá. Entonces, para 60 dice es 1. Entonces, para 60 es 1. Para 30 es 2. Para 20 es 3. Para 15, o sea, acá la mitad, es 4. Y para 12, o sea, por acá, es 5. Entonces, si yo trazo esto, en este caso, me está dando, en realidad, una curva, ¿sí? ¿Una curva de qué estilo? Como me muestra acá abajo, que es una hipérbola. ¿Y eso por qué? Porque es una función de proporcionalidad inversa. Bueno, después acá tienen un ejercicio en el que tienen que ver si estas tablas corresponden a proporcionalidad directa o inversa. Y un poco sobre función lineal, que en realidad este tema lo van a explayar y lo van a ver mejor el año que viene. O sea que lo central de acá es proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa, pero ya que está, introducimos un poquito a función lineal, que fíjense entonces la diferencia. Proporcionalidad directa, la fórmula es una constante por x, solo eso, y la recta siempre pasa por el 0, 0. Proporcionalidad inversa
es una constante, o sea, un número sobre x, ¿sí? Dividido x, y la fórmula, el gráfico, siempre me va a dar una hipérbola. Sin embargo, la función lineal, fíjense que puede pasar por cualquier lado, no hace falta que pase por el 0, 0. Como se llama lineal es porque es una línea recta. Pero vamos a ver, acá tienen tablas para hacer, gráficos para hacer, pero les dice que toda función cuya fórmula sea de la forma f de x, k por x más b, ¿sí? Que también lo pueden encontrar en otros libros en vez de con la k. Lo que pasa que como acá veníamos con la k de constante, ¿sí? Como ya estábamos utilizando acá la k correspondiente a la constante, y acá también usamos la k correspondiente a la constante, entonces el libro tiene la k. Pero cuando le hablen de función lineal, pueden encontrarlo también como y igual a a por x más b, o también lo pueden encontrar como y igual a m por x más b. Total, siempre lo que tienen que tener en cuenta es que las variables son la y la x. A y b o m y b van a ser letras. Y si acá tengo una a y acá tengo una m, significa que la a y la m es lo mismo, ¿sí? Esas letras van a ser números, tarde o temprano. Entonces no importa qué letra ponga acá, la k, la b, la a, la b o la m y la b, esos van a ser números. Las variables son solamente la x y la y o f de x. Dice entonces que toda fórmula que sea de esta manera, ¿sí? Así o así o así como está escrito acá, representan una función lineal y su gráfica es una línea recta. La constante k se llama pendiente, o sea, la k es pendiente, o la a o la m es la pendiente, y está asociada a la inclinación de la recta. O sea que justamente fíjense que acá tengo 4 rectas diferentes con 4 inclinaciones diferentes. ¿Por qué? Porque el número que está con la x acá es, si no tiene nada, un 1. Acá es un menos 1. Acá es un 2. Y acá no tengo x. Si no tengo x, ¿qué valor va a ser? Un 0. Porque el único que me elimina la x es el 0, ya que 0 por cualquier cosa es 0, ¿sí? Entonces, acá tengo todas pendientes diferentes y las inclinaciones son todas diferentes. Después, ¿qué dice? B es la ordenada al origen y es el punto de contacto de la recta con el eje de las ordenadas, o sea, el eje Y. Lo que me está diciendo es que la B, ¿sí? Es el número donde me corta al eje Y. Si vemos acá, la B, ¿cuánto vale? 2. Entonces vemos acá y donde corta el eje en el 2. Acá en esta otra, ¿cuánto vale? No tiene valor, es 0. Por eso corta el eje Y en 0. Acá, ¿cuánto vale? 1. ¿Y dónde corta el eje Y? En el 1. Acá no tengo X, pero entonces significa que esto es la B. Es menos 2. Donde corta el eje en menos 2. ¿Sí? Entonces la ordenada del origen me está diciendo que es el punto donde corta al eje Y. En los casos en los que b es igual a 0, la función, además de ser lineal, es de proporcionalidad directa. Lo que decíamos hoy, esta que es 0, fíjense que es 2x nomás, esa, aparte de ser una función lineal, es una función de proporcionalidad directa porque pasa por el 0, 0. ¿Sí? Si k es 0, es una función constante, que sería en este caso, como no tengo valor de x, es porque es 0. Entonces es una función constante, que significa que no sube ni baja, permanece en el mismo valor. ¿Sí? Bueno, y en base a eso tienen ejercicios, y acá ejercicios también con respecto al mundo real. Dice, entonces, son ejemplos que pueden aplicarse en la vida cotidiana. Y muchos más ejercicios para que puedan hacer, y al final una especie de autoevaluación. Entonces, cualquier duda que les surja, saben que pueden preguntarme
Y con esto damos por finalizada la parte de función, que es la unidad número 3. Luego nos va a quedar la unidad 4 con cuadriláteros, polígonos, perímetro y área. Hasta luego.